Grabar. Bueno, estábamos pues, entonces estábamos en la dinámica, ¿no? Entonces el desarrollo del el pensamiento sistémico genera sistemas. Y realmente así es la zootecnia. Zootecnia, sistemas de producción, sistemas de administración, sistemas de marketing, sistemas sociales, sistemas ambientales, sistemas de procesado, ¿verdad? Todo es sistema. Entonces hay que ir generando. Y entonces cuando uno vincula precisamente el algoritmo del CDIO, ¿verdad? El programa del CDIO, la forma de actuar del CDIO, entonces uno viene, bueno, concebir, diseñar, implementar y operar. Eso es lo que uno hace cuando uno va a una planta, cuando uno va a una finca, cuando va a una granja, cuando va a un negocio, cuando va, ya sea que uno emprende un negocio o va a una planta de procesado, lo que quieran, esa es la actividad básica. Pero no esperar, esperar sentaditos, si me contratan, a ver qué hago, ¿verdad? Cruzadito de brazos así. ¿Qué hago? Esperar que mi jefe me diga qué voy a hacer, ¿verdad? No, es tomar iniciativas también, ¿verdad? Es tomar iniciativas y es parte de, espero poder, pues innovar en esto y que realmente sea algo significativo en usted, de verdad, mucho. Ese es mi propósito. Entonces, sí, aclaremos un poquito esto porque ese va a ser el modelo que vamos a usar para presentar, presentar todos los resultados del desempeño que hagan eso, no presentar trabajo, le decíamos antes, ahora llamámosle como debe ser, resultados del desempeño formativo de usted, solo voy. Bien. Entonces, el concebir es un trabajo puramente mental. Ahora sí podemos hablar un poquito más, nos podemos entender, porque ahí hicieron ustedes esa práctica. El concebir es el trabajo mental, el pensar, el de observar una determinada situación. Por ejemplo, se me ocurre en un programa de alimentación, para no entrarlo tanto al procesado. Sin embargo, vamos a entrarle mucho curso porque lo vamos a dar en inocuidad. Y entonces, ¿y qué está pasando? Ahora veo al final de cuentas hay resultados. Hay quizá un proceso de diagnóstico. Eso es en el área de concebir. ¿Verdad? Voy a diagnosticar, voy a ver qué está pasando. ¿Verdad? Voy a ver qué está pasando. Entonces ahí me dan empiezo a obtener los KPI, los indicadores de desempeño, como quieran llamarle, ¿verdad? O los resultados, y empiezo a ver qué está pasando, ¿verdad? En mi mente como profesional, debo tener o se debe desarrollar desde ya en mente, ¿cómo decirlo? Estándares. Pueden ser estándares de desempeño, estándares de resultados, pero al final de cuentas uno llega, observa algo y dice uno, no, eso no está bien. O uno se admira de decir, wow, esto, qué sistema más, qué eficiencia. Wow. ¿Pero por qué? Porque al final de cuentas aquí están metidos la experiencia en una cabecita de cada uno de nosotros, están metidos los estándares. Hay esa primera, digamos, acercamiento a la evaluación. Y entonces cuando uno ve y dice, entonces diagnosticamos, sacamos un diagnóstico. De ese diagnóstico hay resultados. Y de ese resultado hay situaciones que obviamente hay que mejorar. Entonces ahí viene la primera situación, concebir qué mejoras vamos a hacer, ¿verdad? Concebir qué mejoras vamos a hacer. Otra dinámica que está dentro del marco del concebir es, por ejemplo, digamos, las primeras etapas del método científico, ¿verdad? Que aquí bueno, a mí me encanta mucho el método científico aplicado a todo esto, porque le da uno muy interesantes pautas. La sencilla observación, pero una observación evaluativa, ¿verdad? Una observación en donde yo estoy observando, practicando el pensamiento sistémico y el pensamiento crítico y el pensamiento complejo. ¿Por qué pensamiento sistémico? Porque estoy viendo cómo está el sistema, ¿verdad? ¿verdad? Y luego de ver, ya de ver la situación, el pensamiento sistémico, determinar el sistema, ya veo la complejidad, qué diferentes factores están dentro de ese sistema que van a, digamos, a influenciar sobre los resultados. Digamos, factores ambientales, factores personales, factores de calidad de materias primas, factores ¿cómo se llama?, de infraestructura, factores, sí, todo lo que usted, ¿verdad? Entonces veo y analizo todo eso, ¿verdad? Entonces me da la situación, bueno, observo. De la observación empiezo a plantear.
un problema, hay un planteamiento, surge en mi mente, hay un problema y eso se llama, bueno, y hablemos también de otro tipo de pensamiento o actividad, un pensamiento problematizador, un pensamiento que me ayude a identificar situaciones que debo resolver, que es básicamente una situación que debo de resolverse, es un problema. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, tengo que problematizar, pero no significa ir a y va a ser causar problema, no. Problematizar significa identificar situaciones que debo de mejorar y que al final de cuentas puedo identificar que al final de cuentas dentro de esa situación problematizadora me derive o me dirija a identificar problemas, aspectos que puedo solucionar o aspectos que puedo mejorar, ¿verdad? Entonces estoy problematizando. Dentro de esa actividad de problematización vengo y desarrollo la siguiente actividad, que es el planteamiento del problema. Y el planteamiento del problema no es más que todo una pregunta. Planteamiento es preguntar. Y entonces pregunto, ¿por qué razón se está dando esto? Una pregunta básica. O puedo decir, ¿será que si hago esto y esto y esto, pasará esto y esto y esto? Bueno, ya estoy en otra fase, que es el planteamiento de hipótesis. Pero al final de cuentas, ¿cuál es la razón de por qué se está dando esto y esto y esto y esto? Así de sencillo, es un cuestionamiento. El planteamiento del problema no es más que un cuestionamiento. Y ese cuestionamiento me iría a derivar específicamente a decir, pregunta específica que me va a decir, ¿qué hace que esto resulte en estos y estos resultados? ¿Verdad? A ese planteamiento del problema que está aquí, surge una contraparte que trata de darle respuesta a esto, que es el establecimiento de hipótesis, es decir, conjeturas mías o conjeturas de quien pretenda resolver algo, ¿verdad? Planteamiento de hipótesis, ¿verdad? Es decir, son suposiciones, son conjeturas, son explicaciones que yo de primera mano, de manera empírica, que son muy valiosas, muchachos. El hecho de que yo venga, el empirismo es muy valioso, muchachos. No, que sea empírico algo no quiere decir que no tenga resultados, ¿verdad? Porque dentro del empirismo estoy iniciando directamente a darle una respuesta a algo. Pero vengo yo tratando de dar una explicación, esa explicación hacia un problema que logré identificar derivado de la observación. Entonces, primero observé, luego de observar, pues utilicé el pensamiento problematizador, el pensamiento sistémico, el pensamiento complejo y el pensamiento crítico. Es decir, estoy criticando algo. Bueno, entonces cuando veo eso, no, está pasando esto y esto y esto, está pasando esto y esto. Ahora, ¿por qué razón está pasando esto? Y entonces viene y de contrapeso le expongo una hipótesis o una explicación. No, eso puede estar pasando o esto pasa, no puede estar pasando. No. De una manera tratemos de ser un poquito más asertivos y afirmativos en lo que decimos y hacemos. Y decir, esto pasa por esto, esto y esto y esto. ¿Sí? Pero son ideas. Si se dan cuenta, la parte de concebir está en la dinámica acá, en la dinámica de las ideas, ¿verdad? Entonces ya tengo directamente eso, una posible explicación tentativa que yo le estoy dando a una situación dada también. Entonces vengo yo y dice, ok, entonces ya tengo una explicación. Entonces ya a partir de la explicación que yo doy, ya es un punto de partida. ¿Ya? A partir de una explicación, ya es un punto de partida. Entonces, ese punto de partida me puede indicar una ruta metodológica, una ruta operativa, una ruta de solución de algo, ¿verdad? A partir de esa respuesta que yo le estoy dando. La calidad de esa respuesta va a ser en función de la experiencia. Obviamente yo he tenido, y no es jactación sobre lo que voy a decir, sino que yo he tenido mucho más experiencia que ustedes, porque ustedes ahorita están iniciando. Yo tengo 30 años de resolverme, de desarrollarme no solo en la docencia, sino que también en la industria de la carne y he hecho un montón de trabajos, ¿verdad? Entonces tengo más experiencia y esa experiencia me da
digamos, un soporte, digamos, dentro del pensar, decir, ah, no, esto y esto y esto pasa por esto y esto y esto. Pero siempre es una conjetura. Tengo que evaluar si es cierto o no. ¿Verdad? O tengo que determinar si es cierto o no. Entonces, básicamente el concebir es dentro del marco mental. Entonces, dentro de esas ideas vienen también posibles planes que voy a hacer. Hay una cosa bien enfática que me llamó mucho la atención y que se fue dentro de los estándares del CDIO, que fuera los requerimientos del cliente. Eso fue bien repetitivo. ¿Cuáles? Entonces, tengo que concebir cuáles son los requerimientos del cliente, porque son, ¿cómo decirlo? Eh, aspectos de referencia, son aspectos que voy a tomar de referencia para luego diseñar, si se dieron cuenta. Entonces, todo lo que encaja dentro del concebir son toda la información, toda la actividad mental, toda la actividad reflexiva que yo puedo obtener para tener ya, para construir, para tangibilizar o materializar elementos, información sobre todo, perdón, información que me permita darle ese recurso al siguiente proceso. ¿Y cuál va a ser? Pregunto. Diseño. Diseño. Exacto. Base. Diseño. Entonces, toda la actividad mental, toda la actividad indagatoria, toda la actividad que me permita a mí dar todo ese elemento de información. Por eso, los requerimientos del cliente es parte importante dentro de esa dinámica y nosotros dentro del control de calidad es parte vital. Es parte vital. Si no tenemos requerimiento del cliente, no estamos haciendo nada. Si no hacemos la parte de investigación de los requerimientos del cliente con fines de diseñar, ya sea un producto, de diseñar operaciones, de diseñar lo que ustedes quieran dentro del ámbito de la ingeniería de la manufactura, por ejemplo, de las demás ingenierías que se da en una planta de proceso, no estamos haciendo nada. Entonces, es vital que tengamos investigación de los requerimientos del cliente. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces, es información. Y al ser información, entonces prácticamente nos da dando los insumos para luego diseñar. Y entonces viene aquí la parte del diseño. Y entonces hay elementos inteligentes que hoy por hoy se están utilizando como el design thinking o el diseño en ¿cómo se llamaría? ¿Cómo es el design thinking? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se traduce el design thinking, mucha? No tengo referencia ahorita. Es un modelo de diseño, design thinking, que nos da, tal vez ahí en el Google, vamos a ver, lo voy a poner en el chat ahorita para que me lo busquen en el Google. Vamos a ver, ¿dónde estás, querido chat? Ahí estás. Ah, talento otra vez. Okay. Bien, ya lo puse en el chat. Si alguien me hace el favor de ver la traducción, o interpretar la traducción de eso, ya está en el chat. Buscar en Google. Se los agradecería mucho. Es un modelo pero para avanzar, el design thinking es un modelo de diseño. Igual, otro modelo de diseño es el diseño de la propuesta de valor de Osterwalder, ¿verdad? Que al final de cuentas son insumos de información que nos va a permitir, ¿cómo se llama? Poder diseñar algo. Pero también nosotros podemos ir y diseñar propiamente nuestros propios modelos de diseño, ¿verdad? Y simplemente vamos a operar algo, vamos a desarrollar algo. Y eso es lo que vamos a ir construyendo con ustedes. O vamos a ir modelando o diseñando un sistema de gestión de calidad basado en inocuidad. Eso es lo que vamos a construir. ¿Sí? Durante todo el proceso vamos a construir y diseñar y implementar, no se los prometo, pero sí los elementos para implementar un modelo por cierto, mucha, hoy iba a estar la conferencia de prensa, ¿verdad? A las 10, a ver qué iba a pasar, ¿verdad?
Había no sé, había un ultimátum y había una cuestión ahí si liberaran o no liberaran, no sé. Hay que estar pendientes, por favor. Bien, entonces, no sé si está claro el proceso de concebir. No sé si está un poquito más claro. Sí, ya está más claro. ¿Sí? Yo busqué que era Design Thinking y A ver, dice que es mija, un método método para generar ideas innovadoras y se centra en la eficacia en entender y dar solución a necesidades reales. Dice. exacto, es un modelo de diseño. Si lo pueden buscar en el traductor, se los agradecería mucho. Pongan el traductor de Google y pongan a ver qué les da cómo se traduce eso, para dar un concepto más al título, ¿verdad? Más conceptual. Dice el pensamiento de diseño. Exacto, o pensamiento de diseño, o es bajo el pensamiento crítico, pensamiento sistémico, pensamiento complejo, pensamiento del diseño. ¿Ya ven? Ese sería más que usted. Y es un modelo, realmente es un modelo y design thinking con una serie de situaciones bueno, es un solo rollo. ¿Verdad? Que no lo vamos a abordar ahorita. Yo les voy a enseñar un modelo de diseño de cómo se modela un sistema de control de calidad para operarlo, ¿verdad? Ese es para un producto, por ejemplo, generar prototipos. El design thinking es para generar prototipos, ¿verdad? Bien. Ok, entonces ya tenemos el diseño hecho. Utilizamos cualquier modelo de diseño, pero al final concretamos un modelo. Concretamos un modelo operativo, por ejemplo, una nueva forma de hacer las cosas, un nuevo producto. ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué más se les ocurre, muchachos? Yo ahorita eso se me ocurre nuevas operaciones o nuevas formas de hacer las cosas, un nuevo producto. ¿Qué otra cosa podemos diseñar? Rutinas. ¿Perdón? Rutinas. Rutinas, sí, muy bien, rutinas también. Rutinas, líneas de procesos o sistemas de procesos, ¿verdad? Porque un proceso es un conjunto de actividades, mientras que un procedimiento es la forma de describir cómo se hace algo, ¿verdad? Entonces, líneas de procesos, sistemas también podemos diseñar, ¿verdad? Entonces, ok. Ok, entonces, cuando ya tenemos en concreto, ya materializamos, o sea, del concebir, materializamos la idea de solucionar lo que identificamos por hacer, la solución que vamos a llevar a cabo, ¿sí? O la mejora que vamos a desarrollar. Cuando ya materializamos en el diseño y podemos materializar lo tangible y lo intangible, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Ya es algo un poco controversial, es un poco contradictorio que lo vamos a materializar lo intangible. ¿Qué significa eso? Materializar ideas, tal vez. Ajá, exacto. Y en ese caso, las ideas de que vienen del concebir las vamos a materializar en el diseño, en este caso de operaciones. Porque operaciones diríamos que no es un producto, pero sí una serie de actividades, ¿verdad? Entonces, por ahí viene el ejemplo. Ok, lo siguiente, ya tenemos ya la parte ya concebimos, ya hicimos la parte de dónde viene el resultado que queremos, ¿verdad? Eso es importante, de dónde vienen los resultados en la etapa de concebir. Cuando ya tenemos bien claro qué resultado queremos, vamos al diseño. Entonces ahí materializamos lo que nos va a servir para, para resolver el problema que concebimos. Por ejemplo, o no concebimos el problema en la etapa de concebir o las situaciones propiamente del ejercicio mental que se hizo. Posteriormente, y viene la parte de implementar. ¿Qué significa? Bueno, ya tenemos el diseño, ya tenemos el prototipo. Prototipo de operaciones, prototipo de producto, prototipo de rutinas, prototipo de sistemas, ya lo tenemos diseñado. ¿Verdad? Si es un producto, inclusive se me ocurre ahorita que hace impresoras ahora 3D, ¿va? Que hacen los diseñadores gráficos, hacen ahora ya logran el prototipo. ¿Va? Bueno, ahora saquemos 10,000 de estas unidades. ¿Cómo vamos a hacer para sacar 10,000 unidades de este producto? ¿Cómo? Cuéntenme. O de otro producto, pues. ¿Cómo? Fabricándolo. Sí, fabricándolo, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer por eso dice, para entregarlo?
¿sí? ¿Cómo vamos a hacer para que el diseño que se hizo en mínimo se hace o en micro, ahora se haga en macro o se haga en líneas de producción? Ya porque eso fue en un laboratorio. Seguramente, si hay tengan en cuenta que en una planta ahora sí, en una planta de procesamiento debe haber un departamento de diseño y desarrollo. Y es un laboratorio. Es un laboratorio en donde se hacen pruebas, se hacen una serie de pruebas ahí, y ya se concreta y se valida el prototipo, ¿verdad? Se valida el prototipo. Entonces, ¿qué pasa? Ya lo tengo validado, ya le dije bien, vamos a tener muy buenas expectativas. El producto en el mercado funciona bien, es bien aceptado. Ahora saquemos 10,000 unidades de esas. ¿Qué vamos a hacer para sacarlas? Aquí no entra lo de en dónde se va a realizar. Sí. O sea, ya la industria, Exacto. la maquinaria que se va a necesitar. Ahí estamos. Eso es implementar. Y para concretar, otra vez, materializar o concretar la maquinaria y puesta ya en finca, puesta ya en la planta, ¿qué tenemos que hacer? Ponerla en planta, la planta que la maquinaria que necesitamos. ¿Qué necesitamos hacer? Tener instalaciones. Tener instalaciones. ¿Qué más? Hay un algoritmo ahí, El personal, pero hablemos de equipamiento ahorita. Porque sí, personal es importante, pero el personal es otro algoritmo. Pero hay un algoritmo que viene no tengo pizarra aquí si no les escribía, pero un algoritmo acá por ejemplo, hay un algoritmo que viene, tengo problemas, ¿no? Bueno, hay un algoritmo, tengo problemas de cámara, ¿no? Sé. Y se queda muerta, no sé, voy a hacer. Ahí estamos. Hay un algoritmo de equipamiento. No, hay un algoritmo de instalaciones. Hay otro algoritmo de personal. Hay otro algoritmo de materias primas. ¿Sí? ¿Ya vieron? Factores, multifactorial, complejidad. ¿Sí? Eso se llama complejidad. Entonces, ¿qué pasa? Hablemos de equipamiento. Entonces, ¿qué tengo que ver? Lo primero, hasta en Google, ¿verdad? Voy a Amazon. Voy a, ¿cómo se llama el otro, muchacho? El que para los chinos, ¿cómo se llama ese? No me acuerdo ahorita. Ay, ¿cómo se llama? Donde uno compra, con los chinos puede comprar también, hombre. Ahí se me fue el nombre. no es Alibaba, no es en Sí, Alibaba. Alibaba, sí. Voy a Alibaba, voy a Google, voy a Amazon a ver qué hay, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Indagar qué es lo que me va a servir. De verdad, de mano, ya diseñé las características de la maquinaria del equipo, ya lo tengo en el diseño, ya lo tengo conceptualizado. Todo ya está conceptualizado. Ya lo conceptualicé en la parte de diseño, ya lo tengo. Diseño del equipo, características del equipo, todo lo tengo ya listo. Entonces, pero ya tengo bien claro eso. Entonces, ¿qué pasa? Empiezo a buscar proveedores. Empiezo a buscar tipos de maquinaria que me vaya a servir. Si no la consigo, la que necesito, pues, o sea, o que la fabrico, la diseñe, si está parte en el diseño, o sencillamente, pues, puedo buscar un sustituto, pero al final de cuentas, es búsqueda. Empiezo a buscar, empiezo a cotizar, empiezo a hacer llamadas, mire, con posibles proveedores o con posibles, mire, fíjese que tiene esto, empieza uno a llamar y todo, empieza a hacer las llamadas, sí, ok. ¿Cuánto presupuesto tengo? ¿Verdad? Dentro del ámbito del ámbito de concebir, hay una parte importante que es cuánto presupuesto tengo. ¿Verdad? Para hacer tanto. Y si ese presupuesto es presupuesto propio o si puedo hacer un préstamo con un banco o si necesito o si hay socio por ahí, hay un socio capitalista, en fin, pero no sé, pero si hay presupuesto. Ok, entonces vengo allá y okay, empiezo a hacer la compra. Entonces vengo aquí, cotizo, o sea, sí, cotizo, primero busco, cotizo, veo las especificaciones, tomo decisiones, y al final, mire, hago la compra, compro e instalo. Ahí implementé el algoritmo de maquinaria de equipo, instalo y opero. ¿Sí? O sea, no operar, sino que empieza a funcionar, funciona, para no confundir términos, ¿no? Funciona, bien. Personal, el algoritmo de personal, ¿cómo se les ocurre?
¿cómo se les ocurre que pueda implementar el algoritmo o la línea de personal? Hay un punto importante en una empresa que es recursos humanos, ¿cierto? Pensemos en los procesos que se dan en recursos humanos de contratación de personal. ¿Qué hacen ahí? Entrevistas. Entrevistas. Primero establecer los perfiles, ¿verdad? Y esa parte, y eso viene del diseño. ¿Ya? Concebir, bueno, necesito gente. ¿Qué gente necesito que me dé el soporte operativo? Entonces empiezo a construir. ¿Se acuerdan del plano operativo, el plano gerencial y el plano estratégico? ¿Se acuerdan de eso? ¿O no se acuerdan? ¿Sí? Entonces, bueno, operativos, ¿a quién necesito? Bueno, operativos necesito este y este. Necesito 2 o 3 operativos. ¿Qué va a hacer cada uno? ¿Ya? En la parte del diseño. Tal, fulano tal va a ser este y este. No, fulano tal. El puesto tal va a ser este y este y este y este. Tiene que ser esto y esto. Empiezo a diseñar las actividades que va a hacer. Pero eso viene derivado de las operaciones que ya diseñé. Entonces, ¿qué soporte? ¿Qué competencias debe tener ese personal? ¿Verdad? Empiezo. Entonces, cuando ya tengo bien claro del diseño, si se dan cuenta, una situación le provee los recursos a la siguiente fase. Eso es importante tomarlo en cuenta. Concebir le provee recurso a diseñar. ¿Cómo? Por medio de Por medio de ideas. ideas e información. Excelente. ¿Sí? Ahora, diseño le provee insumos o recursos a implementación. ¿Cómo? Prototipos. ¿Sí? Todo tipo, toda la información, igual, todo ahí está todavía generándose información y se materializa y un poquito de materialización y resultados, sobre todo validación, ¿verdad? Las validaciones que yo hago en la parte de diseño, ¿sí? Son validaciones. ¿Qué significa? Cuando yo digo validación, ¿qué es? Algo que se está probando. Y primero fue un momento de prueba y como resultado final Se realiza. se aprueba. Como resultado final se aprueba y luego se realiza. ¿Sí? Se aprueba. Hay cualquier idea, o sea, estoy probándolo, lo pruebo, lo valido. ¿Qué significa? Simplemente aprobación. O sí, mucha de financiero, sí, económicamente, tanto de presupuesto, cuál va a ser la utilidad. Hay un estudio financiero ahí metido, muchos estudios financieros, estudios ambientales y una serie de cosas ahí. Pero bueno, no es parte de eso, pero es bueno tenerlo en cuenta, ¿verdad? Entonces, en la implementación, en la parte de estarnos en personal, viene, bueno, ya selecciono el personal, ya primero en la parte de diseñar, ya me dio el insumo de información que necesito, qué tipo, cuál es el perfil del personal, cuántos necesito, cuántos operarios, qué tipo de operarios y toda la situación. Y no voy a, y por favor, no quiero sonar ahorita, ¿cómo se llama? Discriminador ni nada, pero inclusive hombres o mujeres, pero no es por capacidad. Las mujeres, dependiendo de la actividad, son mucho más hábiles que los hombres en muchas actividades. Fíjense que en el caso de las mujeres, tienen unas habilidades enormes y hasta las toman de broma, ¿verdad? A veces hay presentadores ¿verdad? Pero es cierto. ¿Por qué razón? Neurocientíficamente se ha comprobado que ¿qué pasa con la mujer? La mujer tiene una vista periférica. ¿Qué pasa? La mujer es multifactorial. Por eso que una dama, por eso el pensamiento complejo de la mujer es mucho mayor que el del varón, que nosotros los varones. ¿Por qué? Porque es multifactorial. Que van en el carro, se van pintando, que están llamando por teléfono, que van manejando, que viene, que no sé qué, que el muchachito, que el supermercado, que no sé qué. Es multifactorial. Y es transversal. La vista de la mujer es así, miren. Ras. Por eso en aquellos TikToks, ¿verdad? Este compa ya está muerto, nomás no le han avisado, ¿verdad? No se han visto esos, ¿verdad? Y salen esos TikToks y esos tipos de TikToks. Es por eso, porque neurocientíficamente la mujer tiene esas capacidades de manejar la complejidad mucho más fácil. ¿Por qué razón? Porque en el tiempo, en los tiempos o digamos en el momento en los tiempos, ¿cómo le llamaríamos? Bueno, cuando cazaban, en esas temporadas, ¿no? Hace cientos o miles de años,
¿Cuál era el papel de las estimadas damas? Era cuidar a la cría. Cuidar a la cría, cuidar el lugar. Mientras que el hombre, ¿cuál era su papel? No me va a decir ir a trabajar, porque no es cierto, no había trabajo todavía. ¿Qué iba a hacer el hombre? Cazar. Conseguir A la comida. cazar, a cazar. En cambio, las damas eran recolectoras. ¿Ya? Eran recolectoras. Y al ser recolectoras, entonces tenía que tener una visión transversal, periférica. ¿Ya? Multifactorial, compleja. En cambio, el hombre, ¡pum! Donde pongo la bala, donde pongo el ojo, pongo la bala, es cierto, es lineal. El hombre es lineal. Pregúntele a un varón, mira, el varón cuando pregunta, mira, ¿dónde está tal lugar en la refri? Pues ahí está. O dentro del ropero, ¿ya dónde dejaste? Ahí está, y lo tenés enfrente, le dicen a uno. Sí, ahí lo tiene enfrente, pero uno porque no tiene, uno como varón no tiene la capacidad transversal. No la tiene. Uno tiene la capacidad lineal. Pero ¿qué pasa? La ventaja que uno tiene como varón sobre las damas es que uno prevé, ¿ya? Uno ve más allá, tiene esa capacidad de ver, de tener una visión más lineal, ¿no? De estar enfocado. La dama es así, ¿verdad? Entonces, hasta esas situaciones hay que ver de esas situaciones. Se los comentaba en ese sentido, ¿no? ¿Verdad? Pero eso es lo que pasa, ¿verdad? Hay que, inclusive dentro de esa situación, entonces está el algoritmo, entonces contrato, ¿verdad? Entrevisto, hago pruebas de desempeño, no sé qué, ¿verdad? Pero y contrato, y listo, ya tengo el personal. Va, ya tengo el personal, ya tengo el equipo. Obviamente, primero las instalaciones, ¿verdad? Pues en el caso de las instalaciones, puede haber sido que necesito un espacio, alquilo una casa, ¿verdad? Alquilo una casa, alquilo una casa, lo hago en mi casa, en un espacio, puede ser que tenga ahí un apartadito que pueda utilizarlo como un área de operaciones y ahí está la casa, ahí está el cuartito. O puede ser que construya algo más formal, o puede ser que alquile una casa, o alquile, en fin. Pero ahí están las instalaciones. En el caso de procedimiento, en el caso de ya una finca, una granja, pues ya es el lugar directamente todas las áreas, ¿no? Ok. Entonces, ¿se está comprendiendo? Me estoy explicando, mejor dicho. ¿Sí? Ok. Y luego, la operación es el día a día. El operar es, bueno, ya tenemos todo, está la maquinaria, el equipo va a trabajar, pues saquemos 10,000 unidades a cada semana. Y sacando y vendiéndose y vendiéndose y sacando y vendiendo. Tú cómo va el mercado y todo. Eso es operar. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Es una situación, un hilo conductor. Significa una situación, por ejemplo, alimentación. Voy a concebir la parte de estrategia de alimentación. Luego voy a diseñar la estrategia de alimentación. Luego voy a implementar la estrategia de alimentación y voy a operar la estrategia de alimentación. Es un hilo conductor, ¿se dieron cuenta? Sí, no es generar multifactorialidad ahí, sino que es una línea, es lineal. ¿Ok? No sé si resolví dudas. Bien. Ahora vamos a trabajar en algo. Fíjense que les voy a compartir algo que tengo pendiente ahí. Les voy a dejar ahorita en el chat, les voy a dar un enlace en Drive para que lo trabajemos en conjunto y todos le pongamos, solo déjenme que esté activa la ventana para copiar el enlace. Ahí está. Bien. Al chat, por favor, si fueran tan amables, les puse ahorita un documento en Google Drive. Para ver si funciona o no, les voy a pedir que pongan ahorita su número, y de hecho hasta puede contar como asistencia, ¿no? Su nombre y número de carnet. Por favor, yo voy a ver si se está modificando. Me va a servir para hacer una prueba si realmente está funcionando el que compartamos documento. Entonces, por favor, pongan su nombre y número de carnet. A ver si funciona.
Primero si les abrió el documento, ¿verdad? No sé si les abrió el documento. Sí, abrió. ¿Sí abrió? Va, entonces, ahí, por favor, si hacen tan amables, creo que está ya en editar. Empezar a escribir y poner su nombre de carnet, su nombre y número de carnet. Déjenme ver algo aquí. Yo desde aquí, desde mi teléfono, estoy viendo. Ahí está. Excelente. Ahí están escribiendo. Les agradezco. Ahí sí, sí, está funcionando re bien. Bien, de todos modos, voy a también lo voy a subir al chat porque también va a ser objeto de que lo estemos modificando, ¿verdad? Bien, ¿qué vamos a hacer ahorita? Por favor. Entonces, ahorita vamos a ir construyendo conocimiento. No les voy a dar yo el conocimiento. Ustedes lo van a construir. O entre todos lo vamos a construir, mejor dicho. ¿Sí? Por lo tanto, voy a utilizar una herramienta que se llama cartografía conceptual. Una situación es que si es necesario también, ahorita dejé también el escenario de Zoom para que ustedes pudieran compartir, ¿verdad? Porque de esto se trata de gestión del conocimiento, búsqueda de información pertinente, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, se van a conectar, por favor, o al momento que ustedes requieran compartir, comparte. Cuando vayamos en la etapa, veamos cómo va esto. Para mí es la primera vez que lo hago, honestamente se lo digo. Entonces, a ver cómo resulta. Espero que resulte bien. Y sobre todo cumplir el objetivo de construir conocimiento, ¿sí? Vamos, pues entonces, si me permiten, voy a compartir en este instante. ¿Dónde estás? Aquí estás. ¿Se logra ver? Todavía no. Aún no, licenciado. Está gestionando. Ahorita está corriendo. Ahí viene. Y ahora todavía no va. Ahí está. Ahora sí. Sí, ¿verdad? Aún no, se mira como en negro. Puede ser. Solo sale que ha empezado a compartir pantalla, pero todo se ve en negro. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está. Ya está en verde. Ahí estamos. Listos. Bien. Voy a utilizar para construir o gestión del conocimiento basado en el pensamiento complejo y el desarrollo de competencias. Y las competencias precisamente van relacionadas a ustedes que desarrollen competencias de gestión del conocimiento. Ese es el propósito de esto. Entonces, vamos a ir construyendo y voy a ejemplificar esto directamente. La cartografía conceptual es una estrategia básicamente de gestión del conocimiento, como se los había dicho anteriormente, ¿verdad? Y entonces lo que procura directamente, y ahí está la fuente de donde obtuve esta información, es que procura que los estudiantes aprendan a gestionar la información y construir conocimiento en torno a un concepto o teoría altamente relevantes. A ver, Dulcecita, Dulce, a ver, ¿qué significa eso para usted? El segundo párrafo, el que procura. ¿O qué expectativa le da? Que nosotros como estudiantes tengamos el conocimiento de cómo poder manejar la información que nos brinden y de esa forma como que aumentar nuestro conocimiento y ya poder tener la información captada para llevarlo a algo más allá de solo lo nuestro. Sí, no está bien. Es apropiarse de la información para convertirla en conocimiento.
sea, esta es una herramienta. Yo finalmente utilizo esta herramienta, es un tanto larguita. Y la otra herramienta que utilizo es se llama V-heurística, se llama. Muy buena, a mí me gusta mucho usar la V-heurística, pero vamos a empezar con esto. ¿Ok? Entonces, el concepto que vamos a hacer ahorita y se los voy a mostrar ahorita, por favor. El concepto que al final de cuentas estoy manejando o que vamos a abordar es el control de calidad. ¿Sí? Ese es el objeto de análisis, control de calidad. Específicamente vamos a, digamos, a desarrollar la cartografía conceptual para ir nosotros construyendo conocimiento de este concepto. Más que concepto de lo que al final de cuentas debe nosotros construir, sí, el significado o que tenga significado para nosotros. Control de calidad, pero solo déjeme gestionar la hora. Vamos a ver. Bien. Veamos lo siguiente. La cartografía conceptual está formada por 8 ejes de análisis. ¿Sí? Cada una tiene, y la vamos a ir desarrollando ahorita, pero vamos a ir desarrollándola una a una. Este es el ejemplo, por favor. Este es el ejemplo. Sencillamente es un ejemplo. Lo que vamos a ver a continuación. Pero tomen en cuenta que este es digamos, este es el algoritmo o la forma en que se realiza la cartografía conceptual con sus 8 ejes de análisis. En donde el primer eje de análisis que tengo aquí, que estoy señalando con el puntero, es el concepto de noción. ¿Qué significa esto? Significa que empezar a tener nociones o las primeras ideas del concepto. En este caso, tratamos de establecer las primeras ideas del concepto de control de calidad. Por eso responde a la pregunta. ¿Cuál es la etimología? ¿Alguien sabe qué es etimología o qué significa etimológicamente? ¿Qué Creo que significa? es el origen de la palabra. Exactamente, el significado de acuerdo a la palabra, a lo que significa la palabra, a lo que está escrito, ¿qué significa? ¿Verdad? Esa es la base. Entonces, vamos, en este caso, la primera parte se hace ¿qué? Una gestión, una búsqueda o gestión de información que nos permita a nosotros conceptualizar, al menos de manera etimológicamente, cuál es el concepto y abordar el desarrollo histórico y definición actual. No le vamos a entrar tanto a eso ahorita, porque realmente no da tiempo, no necesitamos también avanzar dadas las circunstancias. Sin embargo, dentro de los componentes, vamos a ver aquí qué elementos están ahí, en este caso la etimología del concepto y la definición actual, ¿verdad? Al final de cuentas, puedo también construir, al final de cuentas, construyo una definición a partir de estos elementos. En la parte de categorización, se refiere digamos, a determinar o a clasificar más que todo a qué clase inmediatamente mayor pertenece al concepto. ¿Qué significa? Lo vamos a ver con ejemplo, pero por ejemplo, a el concepto de gastronomía. Ese es el elemento mayor, por ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo así muy rápido. Pero, ¿qué otras categorías? Digamos, bueno, lo voy a concretar de esta manera. Gastronomía. Ay, ¿qué se les ocurre? Gastronomía. ¿Qué? Ay. ¿Alguien que se les ocurra algún tipo de gastronomía, muchachos? O por otro, vámonos, cocina italiana, va, o gastronomía italiana. ¿Sí? Gastronomía molecular. También gastronomía molecular, eso es bien interesante, pero no mucho me gusta tampoco. A mí no me gusta mucha manipulación química ahí para. Pero bueno, es otro rollo. Pero sí, gastronomía molecular, eso es otro. Pero arriba, dentro de una categoría mayor a ese concepto, ¿cuál sería? Al concepto de gastronomía italiana, gastronomía molecular, no me gusta decirlo, pero gastronomía vegana, gastronomía, ¿qué más? ¿Qué otras? ¿Sí?
Arriba de esos conceptos hay un concepto mayor. ¿Cuál es? ¿Cuál sería el concepto mayor ahí? ¿Cuál se les ocurre? Arriba de eso está el concepto de gastronomía o cocina, ¿sí? Entonces, el concepto que está arriba de ellos, de todas esas gastronomías, sencillamente la gastronomía, y de ahí, de ese concepto de gastronomía, se van derivando los otros tipos de gastronomía. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, la categoría inmediata superior se refiere precisamente a ese concepto, o a la categoría inmediata de, vamos a verlo más adelante ahorita, para tenerlo más en concreto. En cuanto a caracterización, ¿cuáles son los elementos centrales que le dan identidad al concepto? En este caso, pensemos en características, el enfoque, teniendo en cuenta la noción y la categoría. O sea, teniendo en cuenta estos dos elementos, digamos el 1 y el 2 que están acá. El 1 y el 2 nos va a servir también de recursos para establecer cuáles son las características precisamente de lo que estamos analizando, del concepto que estamos analizando. Recuerden que esta es una herramienta de análisis, ¿sí? En cuanto al número 4, diferenciación, se refiere, la pregunta es de cuáles otros enfoques cercanos o de cuáles otros conceptos cercanos y que estén en la misma categoría se diferencian el concepto a estudiar. En este caso, los componentes se describen los conceptos y características cercanos, pero que definen y se diferencian. O sea, se van a diferenciar. ¿Qué aspectos son los que se van a diferenciar del concepto que estamos analizando? Clasificación. ¿En qué subclases o tipos se clasifica el concepto a estudiar? Se establecen como criterios de clasificación y en este caso se determinan los tipos de categoría de acuerdo a los criterios seleccionados. Luego vemos la parte de vinculación, en donde a qué se relaciona el concepto, con qué lo podemos relacionar, teorías, procesos, referentes. Por favor, cuando hablen de referentes epistemológicos, no más ni menos que de conceptos. Son conceptos o conocimientos referentes. ¿Qué otros conocimientos se puede vincular? Que están fuera de la categorización. Se describe cada uno en la parte de los componentes, en este caso de vinculación, se describe varios enfoques o teorías diferentes a la categorización que brindan contribuciones a la comprensión, construcción y aplicación del concepto, ¿verdad? En este caso, ver qué significa, a qué está vinculado el concepto. Cuando ya lo veamos operativamente van a tener sentido. Y la 7 es construir la metodología. ¿Cuáles son los elementos metodológicos mínimos que implica el abordaje del concepto? Entonces, una metodología, en este caso, el control de calidad. Y por último, un ejemplo. Muchas veces ponen el ejemplo de primero, pero vamos a verlo. Vamos a ver si les puedo compartir. Si les puedo compartir un video. Vamos a ver. Déjenme chance aquí. Veamos aquí. Solo que cargue un poquito la página. Esto no se pone lenta, está vendida. Mejor le doy enter para que mejor cargue la página. Hoy está un poco lento el internet. Sí, está lento. No me admite, no carga. Ahí, ahora sí. Veamos. Entonces, veamos primero. Voy a hacer una pequeña. Vamos a ver.
Permítame. Déjeme ver la configuración. Déjeme ver la configuración solo. Ah, sí, está lento esto. Se me puso lento ahorita.